Gloria al Señor, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí con otra clase de grupo familiar. Hay que empezar a ver esto, que estamos en un nuevo reino. Y al estar en el reino de Dios, ahora como Dios nos ha llamado a su reino, tenemos que empezar a aprender las reglas de ese reino. Las reglas del reino donde vivíamos antes son muy diferentes a las reglas del reino de Dios. Y eso hay que aprenderlo. Por eso el Señor nos habla en Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y tenemos que empezar ahora a poner nuestros pensamientos en línea con los pensamientos de Dios. Y la manera que lo hacemos es cuando tomamos su palabra y la tomamos muy en serio, la palabra del Señor. Hay que empezar nosotros a romper los malos hábitos. Nosotros tenemos que hacerlos. Dios no lo va a hacer por nosotros. Debemos de hacerlo con nosotros y empezar a formar los nuevos hábitos. Esta es la clase número 6 sobre creciendo hacia la madurez espiritual. Creciendo hacia la madurez espiritual. Segunda de Pedro 1:3-8, aquí es donde nos habla perfectamente uno de los versículos que nos hablan directo a cómo crecer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos han sido dadas todas las cosas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Todo lo que tenemos que empezar nosotros a crecer. Añadid a vuestra fe virtud, o sea, grandeza, o sea, excelencia. A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Y eso viene por estudiar nada más, hermanos. Eso viene por memorizar la palabra del Señor, por prestarle atención. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Podemos controlar a veces un perro, podemos controlar un gato, podemos controlar un carro, podemos controlar un caballo, pero desgraciadamente muchas veces no nos podemos controlar a nosotros mismos. Y de eso es lo que está hablando el Señor, de que crezcamos a esa área, ¿no? Añadir a al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia, paciencia, paciencia. Es algo que tenemos que añadir a nuestras vidas. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Que se amen los hermanos, se acepten los hermanos como hijos de Dios todos. Somos muy diferentes, pero somos hijos de Dios. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Esa es la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es el crecimiento espiritual? Bueno, el crecimiento espiritual es el proceso. El primer blanco es proceso. Es el proceso de volverse más y más como Jesucristo, de imitar más y más a Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Jesús, conformándonos a su imagen, a su imagen, a su apariencia, a tal y como Él es. El crecimiento espiritual quizá está mejor descrito en Segunda de Pedro 1:3-8, que son los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Donde se nos dice que mediante el poder de Dios, todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Eso es. Dice que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento de aquel, la cual es la clave para obtener lo que necesitamos. Es mediante el conocimiento, mediante la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro conocimiento de él viene de la palabra de Dios. Siguiente blanco, palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios, que nos ha sido dada para nuestra edificación y crecimiento. Todo lo que pertenece a la vida, nos dice la palabra del Señor, todo lo que pertenecen, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas nos han sido dadas. ¿Dónde y cuándo? Con la palabra del Señor.
en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahí está, ya nos fue dada, la tenemos en las manos y es todo, nos ha ido para nuestra edificación y crecimiento, dice. Para nuestra edificación y crecimiento. En Gálatas 5, 19 al 23, encontramos dos listas. Los versículos 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, estas cosas son las que vivíamos antes. Y estas cosas son las que nos estamos deshaciendo hoy en día tras día, desechándolas, echándolas fuera. Cada uno de nosotros batallamos con alguna de estas cosas. Así es de que no se asuste, eso era la vida anterior. Estamos purificando nuestras vidas para eso. Son las cosas con las cuales identificaban nuestras vidas antes de venir a Cristo para salvación. Las obras de la carne son las actividades que debemos confesar, arrepentirnos y con la ayuda de Dios vencerlas. Siguiente blanco, vencerlas. Mientras experimentamos el crecimiento espiritual, o sea, las obras de la carne, crecer arriba de eso, serán cada vez menos esas obras. Las obras de la carne serán cada día menos y menos evidentes en nuestras vidas. Pero la segunda lista es la lista del Espíritu. Versículos 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mira lo que dice la Biblia. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Si no quebramos la ley espiritual, no pasa nada. El problema es cuando quebramos las leyes espirituales. Esto es lo que debería caracterizar nuestras vidas. Ahora que hemos experimentado la salvación de Jesucristo, esto es poco a poco. Debemos estar añadiendo a nuestras vidas cada una de estas cosas. El crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto en la vida de cada uno de los creyentes, ya cada uno de nosotros. Empezamos a identificar que ahora sí tenemos más amor, tenemos más gozo, tenemos más paz, porque estamos creciendo. Cuando tiene lugar la transformación, siguiente blanco, transformación, o sea, el cambio de una imagen a otra, esa es la transformación. Cuando tiene lugar la transformación, después de la salvación, se inicia el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Biblia en Juan 14, 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya recibiste a Cristo como tu Salvador, ya está en ti, dentro de ti, el Espíritu Santo. Hay que empezar a vivir con Él, oír de Él, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que ir pasando poco a poco todas esas cosas viejas que hacíamos y teníamos antes. La antigua naturaleza es reemplazada. Siguiente blanco, reemplazada. Reemplazada con una nueva naturaleza. La naturaleza semejante a la de Cristo. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios. Eso va a pasar. Mientras estamos estudiando, leyendo, analizando y aplicando y practicando la palabra de Dios, empieza a ver los cambios. Los cambios se empiezan a ver. Pero por eso, hermano, te animo a que leas la palabra, porque algo va a pasar. Te animo a que oigas bien con atención la palabra del sermón que se predica aquí en la iglesia, para que haya cambios en nuestra vida. Y tú vas a empezar a notar, quizá en tu exterior, en tu mente, tú digas no pasó, pero en tu espíritu algo está pasando. Tu espíritu está recibiendo el pan de vida. Tu espíritu está recibiendo esa palabra
la cual puede cambiar y transformar nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esos son los cambios que hace la palabra del Señor mientras nosotros empezamos a ver. Al buscar el crecimiento espiritual, podemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría en las áreas en que Él desea que crezcamos. Siguiente blanco, crezcamos. Crezcamos espiritualmente. Podemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe. Podemos pedirle. Y conocimiento de Él también podemos pedirle. Por el conocimiento, Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Siempre lo está deseando. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice el Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Adelante, mis hermanos, recuerde, tenemos que crecer. Recuerde, hay que crecer. No podemos quedarnos enanos espiritualmente. Vamos a crecer con la palabra del Señor, obedeciendo a la palabra del Señor. Ahí tu líder de grupo familiar estará hablando contigo. Comenten, hablen. ¿Qué aprendió? ¿Qué necesita saber más de lo que hablamos esta tarde? Y ahí aprendan juntos la palabra de Dios. No te olvides nuestro retiro espiritual, junio 23 al 26, en la montaña. Estaremos gozándonos, tenemos buen tiempo, tenemos programa para niños, para jóvenes, para parejas, para hombres y para mujeres separados también. Vamos a tener buen tiempo en el nombre del Señor. Inscríbete si no te has inscrito y si ya lo hiciste, empieza a terminar de hacer esos pagos y nos vamos a gozar en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón.